Bien, pues en esta clase vamos a ver la segunda parte del tema que lleva por título Clima motivacional y dinámica de grupos. Los contenidos que vamos a ver los podemos agrupar en torno a tres apartados. En primer lugar, veremos la teoría de la autodeterminación, teoría que junto con la teoría que vimos en el primer tema, la teoría de las metas de logro, conforman lo que se denomina las teorías de la motivación. En segundo lugar, veremos las investigaciones que hay en el ámbito del deporte en relación a esta teoría y qué consecuencias prácticas se desprenden de estas investigaciones. Y por último lugar, realizaremos un resumen y elaboraremos una serie de preguntas de control para determinar un poco el grado de consecución de los contenidos que hemos abordado. Dos van a ser los objetivos que vamos a perseguir. Por un lado, conocer la teoría de la autodeterminación y analizar su aplicación en diferentes situaciones deportivas. Y, por otro, reflexionar sobre las implicaciones prácticas que se derivan del análisis de la investigación sobre la motivación del deporte. Bien, pues si comenzamos ya con el primer apartado y recordando un poco lo que estuvimos viendo en la primera parte de este tema, vimos que existe una serie de teorías dentro de la motivación que han intentado explicar cómo poder garantizar la mayor motivación posible en nuestros deportistas. Estas teorías eran tres: la teoría de la autodeterminación, la teoría de las metas de logro y la teoría de la creencia de habilidad. Y, como decimos, intentaron explicar de qué manera los comportamientos de estos deportistas están relacionados o se relacionan con lo que ellos piensan, con sus condiciones y con las características personales, sociales y ambientales que les rodean, con el fin, como digo, de fomentar una mayor motivación en ellos. En la clase anterior estuvimos viendo la segunda de las teorías que aparecen en la pantalla, la teoría de las metas de logro, y en esta clase nos centraremos en la primera, en la teoría de la autodeterminación. Pues bien, según esta teoría, toda persona cuando va a intervenir en una determinada acción lo hace mostrando un determinado grado de compromiso. Y ese compromiso se materializa en lo que es la motivación experimentada por el deportista. Esta motivación puede aparecer en una estructura jerárquica que opera en diferentes niveles. Así hablamos en un primer nivel, que estarían los determinantes relacionados con los factores sociales. Hablaríamos de un segundo nivel, donde aparecerían los mediadores relacionados con las necesidades psicológicas básicas. Y hablaríamos de un tercer nivel que haría referencia a las consecuencias, tanto a nivel afectivo, cognitivo y conductual, que se deriva de la interacción que se produce entre esos determinantes o factores sociales y esas necesidades psicológicas básicas. Todo ello Bayerand lo representó en un modelo jerárquico de la motivación que se encuentra dentro de esta teoría, de la teoría de la autodeterminación, y en la que, como podemos ver en la pantalla, aparecerían en un lado los factores sociales que hemos comentado, en otro lado los mediadores psicológicos, que van a determinar la motivación y, consecuentemente, van a proporcionar una serie de consecuencias, tanto a nivel afectivo, como a nivel cognitivo, como a nivel comportamental. Bien, según este modelo, además se dice que la motivación puede aparecer en tres niveles, y habla de un nivel global, habla de un nivel contextual y habla de un nivel situacional. Cuando hace referencia al nivel global, hace referencia a la motivación que tiene ese deportista en su proceder diario, en su forma de ser, en su vida general. Cuando habla del nivel contextual, hace referencia a la motivación que un deportista experimenta en un contexto concreto, como puede ser en el ámbito familiar, como puede ser en el ámbito educativo, como puede ser en el ámbito deportivo. Y cuando se habla de nivel situacional, se hace referencia a la motivación que ese deportista experimenta en situaciones concretas dentro de cada uno de los contextos. Si, por ejemplo, dentro del contexto deportivo, se referiría a la satisfacción o a la motivación que experimenta en cada uno de los entrenamientos, en cada una de las competiciones, etc. Así, según este modelo, la motivación que se experimenta en uno de los niveles es directamente relacionado o influye, mejor dicho, en la motivación que se experimenta en los otros niveles, tanto el superior como el inferior. Ponemos un ejemplo. Un deportista que muestra satisfacción y actitudes positivas en los entrenamientos diariamente mostrará actitud positiva en el nivel contextual, en el ámbito del deporte en general, y además adoptará un estilo de vida más activo y saludable en su nivel global, en su día a día. Y viceversa, una persona que tiene un estilo de vida activo será una persona que además obtenga actitud positiva hacia el deporte y será una persona que se satisfaga con lo día a día, con la práctica diaria que haga. Si vemos cada uno de estos factores por separado, comenzaríamos con los factores sociales y, como hemos dicho, se hacen referencia al conjunto de factores, de ambientes que se encuentran en los tres niveles, nivel global, nivel contextual y nivel situacional, y que influyen en la motivación del deportista. Factores que están relacionados con el entorno familiar, factores que están relacionados con los amigos, factores que están relacionados con los compañeros del entrenamiento, etc. Estos factores sociales, como digo, van a determinar el grado de motivación del deportista
y ese grado de motivación va a estar a su vez condicionado o mediado por la satisfacción de una serie de necesidades psicológicas básicas, que sería el segundo determinante. Cuando hablamos de necesidades psicológicas básicas, la teoría de la autodeterminación habla de tres tipos de necesidades psicológicas. Habla de la necesidad de autonomía, habla de la necesidad de competencia y habla de la necesidad de relación con los demás. De manera que dicen que en la medida en la que un deportista satisfaga estas tres necesidades, mostrará una mayor motivación hacia la práctica del deporte. La necesidad de autonomía hace referencia a la sensación que se tiene de sentirse libre, de sentirse partícipe del entrenamiento, de su formación como deportista. La necesidad de competencia hace referencia a la sensación de sentirse hábil para poder responder a cualquier reto que se le plantee, de responder además positivamente. Y la necesidad de relación se hace referencia a la sensación de sentirse integrado dentro del grupo, de sentirse partícipe dentro del mismo y de sentirse aceptado. Como repito, en la medida en la que un deportista se sienta autónomo, se sienta competente y se sienta bien integrado dentro del grupo, va a mostrar una motivación o un nivel de motivación u otro. Según esta teoría, cuando hablamos de motivación, hablamos de diferentes tipos de motivación, que a su vez, bien, pues según la teoría de la autodeterminación, esos diferentes tipos de motivación los clasifica a lo largo dentro de un continuo que iría de formas menos autodeterminadas hasta formas más autodeterminadas. Así, hablamos de formas menos autodeterminadas que irían desde la desmotivación hasta la motivación intrínseca, pasando por la motivación extrínseca. La desmotivación haría referencia a ausencia de motivación, a falta de interés, a falta de satisfacción por la práctica que se está realizando y consecuentemente llevaría consecuencias negativas como puede ser el abandono deportivo. La motivación intrínseca, por el contrario, hace referencia a aquella práctica que se debe por el placer intrínseco, por el puro placer que te promueve la actividad y consecuentemente generaría consecuencias mucho más autodeterminadas y mucho más positivas. Y entre medias tendríamos la motivación extrínseca, que es aquella que está promovida por fuentes externas, es decir, no por el placer propio de la actividad, sino por conseguir un fin externo a la propia actividad. A su vez, dentro de esta motivación extrínseca podemos encontrar diferentes tipos de regulaciones, que también, según donde esté a lo largo del continuo, podemos hablar de regulaciones menos autodeterminadas o de regulaciones más autodeterminadas. Así, en uno de los extremos, en el extremo izquierdo, tendríamos la regulación externa, que es la que hace referencia a la participación por conseguir un fin externo a la propia actividad, como puede ser el éxito deportivo, la aprobación social, un premio económico, etc. Es un tipo de motivación que en el momento que desaparezca esa finalidad, desaparecería la motivación y consecuentemente se convertiría más en un tipo de motivación desmotivado y consecuentemente nos llevaría al abandono deportivo. Por otro lado, tendríamos la regulación introyectada, que es aquella que se debe por participar por evitar fuentes de presión externas. Perdón, me he equivocado. Sentimiento de culpabilidad. Dios, qué mierda. Motivación extrínseca, ¿dónde empiezo? ¿Empiezo en general todo? ¿Dónde? Otra vez. Yo, como atranca aquí mucho, la lío. Vale. Venga. Vale. Bien, según esta teoría, la motivación se puede clasificar a lo largo de un continuo que oscilaría desde formas menos autodeterminadas hasta formas más autodeterminadas. Así, en un extremo menos autodeterminado tendríamos la desmotivación y en el extremo opuesto tendríamos la motivación intrínseca, pasando entre medias por la motivación extrínseca. La desmotivación haría referencia a la ausencia de motivación, a la falta de interés, a la falta de satisfacción por la práctica y nos llevaría consecuentemente a consecuencias negativas o menos autodeterminadas, como puede ser el abandono deportivo. En el otro extremo tendríamos la motivación intrínseca, que haría referencia a la práctica por el placer puro que te genera esa actividad. Provocaría consecuencias más autodeterminadas y consecuentemente consecuencias mucho más positivas, como es la adherencia hacia la actividad física. Y entre medias tendríamos la motivación extrínseca, que es aquella en la que se participa por un fin externo a la propia actividad. Digamos que la actividad sería un medio para conseguir otro fin. A su vez, esta motivación extrínseca se compone de diferentes tipos de regulaciones que también dentro de este continuo podrían ir de menos a más autodeterminados. Así, en el extremo menos autodeterminado encontraríamos la regulación externa y la regulación introyectada.
La regulación externa hace referencia a la práctica por conseguir un fin totalmente externo, por conseguir una aprobación social, por conseguir una dotación económica, por conseguir un reconocimiento, etc. De manera que en el momento en el que ese fin desaparezca, desaparecería la motivación y desaparecería probablemente la práctica deportiva. Por su parte, la regulación introyectada hace referencia a la práctica por evitar castigos, como puede ser la situación de que un niño no va a entrenar por evitar que sus padres le castiguen o por evitar que no le dejen salir el fin de semana. Igual, en el momento en el que desaparezca esa finalidad, desaparecería la motivación y desaparecería la práctica. Por otro lado, tendríamos la regulación identificada, que estaría dentro ya de la parte más autodeterminada, que es aquella en la que se practica porque se considera que es algo que es beneficioso para uno mismo, pero que no genera placer. Mientras que la regulación integrada, la práctica deportiva está relacionada con una interiorización dentro del estilo de vida. Practica porque está interiorizado dentro de su estilo de vida, se considera que es un estilo de vida activo, un estilo de vida sano y un estilo de vida saludable. Y, consecuentemente, sería la que más consecuencias positivas podría generar dentro de la motivación extrínseca. Según los estudios, precisamente es la regulación integrada junto con la motivación intrínseca la que nos van a proporcionar una mayor adherencia hacia la práctica de actividad física y, por tanto, la que nosotros como entrenadores debemos de intentar promover en nuestros deportistas. Bien, en función, por tanto, del tipo de motivación que experimenten nuestros deportistas, desde menos hasta más autodeterminados, se van a producir una serie de consecuencias que se van a dar tanto a nivel afectivo, como a nivel cognitivo, como a nivel comportamental. A nivel afectivo, en relación a los sentimientos, a las sensaciones, al bienestar, al disfrute por la práctica que se está realizando. A nivel cognitivo, por cuanto que va a haber una relación entre lo que yo pienso y lo que piensa mi entrenador y, consecuentemente, vamos a estar en consonancia. Va a haber un mayor compromiso y una mayor complementariedad con nuestro deportista, con nuestro entrenador, por cuanto que vamos a pensar que lo que está haciendo lo está haciendo correctamente y para mi bien. Y a nivel también comportamental, por cuanto que todo ello va a llevar a que se produzca una mayor adherencia hacia esa práctica y hacia ese equipo. Bien, en líneas generales y viendo otra vez una visión general de lo que es el modelo jerárquico de motivación de Bayeran, y atendiendo a esos niveles que comentábamos anteriormente, nosotros como entrenadores debemos de incidir fundamentalmente en el último nivel, el nivel situacional, que es en el que nos encontramos día a día con ellos. Es decir, debemos intentar promover, como decíamos en la clase anterior, un clima motivacional implicado más a la tarea, en el que se fomente la satisfacción de nuestros deportistas por esos entrenamientos, por esas competiciones, con el fin de poder generar, consecuentemente, actitudes mucho más positivas hacia el deporte en general y hacia esa práctica y, consecuentemente, poder incidir a su vez en su ámbito de vida general, en su nivel global de vida. Para poder determinar qué tipo de motivación tienen nuestros deportistas, además en cada uno de esos niveles, encontramos pues, diferentes escalas. En concreto, dentro del nivel global podemos encontrar la Global Motivation Scale, dentro del nivel contextual tenemos la Sport Motivation Scale y dentro del nivel situacional tenemos la Situational Motivation Scale. Escalas que, como digo, podéis utilizar para poder medir el tipo de motivación que tienen nuestros deportistas en cada uno de esos niveles y poder condicionar nuestra intervención de cara a fomentar motivaciones mucho más autodeterminadas. Bien, como decíamos, nosotros podemos incidir dentro de un factor, que es dentro del factor social dentro del ámbito del deporte, pero también como entrenadores podemos incidir dentro del factor social dentro de la familia, por cuanto que es uno de los factores que influye en gran medida en la formación de nuestros deportistas, sobre todo en la etapa de iniciación. ¿Cómo podemos mediar en este contexto? Mediante el asesoramiento a padres y a madres, intentándoles informar y formar sobre aspectos claves como es la idea de que es necesario aceptar la derrota de sus hijos, que es importante que muestren interés por la práctica que están realizando, por sus entrenamientos, por el nivel que están adquiriendo. Importante que acepten al entrenador y las pautas que da el entrenador como líder máximo del grupo, que muestren autocontrol sobre las diferentes situaciones que pueden ocurrir dentro tanto de los entrenamientos o dentro de las competiciones y que lo demuestren a sus hijos
y sobre todo intentando favorecer la participación de sus hijos tanto en los entrenamientos, digo, como en las competiciones. Comportamientos que debemos de intentar determinar y detectar como incorrectos en padres y madres que nos pueden garantizar o nos pueden promover una serie de consecuencias negativas. Tendríamos aquellos padres que son entrenadores o que consideran entrenadores, que piensan que la labor del entrenador no está siendo correcta y que se creen en la necesidad de tener que informar por encima de ellos. Aquellos padres que son excesivamente hipercríticos con la labor de sus hijos por cuanto que le pueden generar estrés que le lleve al abandono. Padres vociferantes que pueden provocar una falta de concentración a su vez en sus hijos dentro de las competiciones y consecuentemente sensaciones negativas en las mismas. Padres excesivamente protectores por cuanto que son padres que lo van a justificar todo y no van a dejar que el hijo se esfuerce al máximo en cada uno de los entrenamientos. Y padres que no muestran interés por sus hijos por cuanto que van a fomentar una falta de motivación en sus hijos y consecuentemente pueden provocarle un posible abandono deportivo. Tanto nosotros como a estos padres es importante que le inculquemos en la forma de transmitir la información, en la forma de transmitir el feedback. Ese feedback se transmite de forma de sándwich, de manera que en un primer momento debemos intentar destacar los puntos fuertes de ese deportista para seguidamente corregir aquellos aspectos que queremos corregir y finalmente acabar proporcionando ánimo y esperanza por conseguir o expectativas positivas por saber que va a conseguir eso que tiene que corregir. Y para poder transmitir ese feedback de forma correcta es importante el estilo de comunicación que utilicemos. Así, importante, como decimos, animar y corregir siempre tras el fallo cometido para facilitar la autoestima del deportista y el interés por seguir luchando y esforzándose. Importante establecer expectativas realistas acordes al nivel de cada uno de los deportistas. Importante también reforzar los logros que se están cometiendo día a día para favorecer, como decíamos antes, esa autoestima del deportista. Y, por último, importante determinar que no se están castigando conductas, que se están castigando conductas y que lo que no se están castigando son a las personas. Es decir, que se castiga o se sanciona una determinada conducta que va en contra de las pautas o a las normas que previamente se han quedado marcadas y que no se está castigando a la persona que ha cometido esa conducta antirreglamentaria. Con todo ello, lo que estaríamos fomentando es un estilo de comunicación positivo, con un feedback adecuado y con el que vamos a garantizar esa motivación más intrínseca o más autodeterminada en nuestros deportistas y, consecuentemente, una serie de consecuencias mucho más prácticas. Existen diferentes estudios que han intentado, han determinado todos estos aspectos que acabamos de comentar y de los que se desprende una serie de consecuencias prácticas que es importante tener en cuenta. Por un lado, se ha determinado que la motivación intrínseca ha estado directamente relacionada con una mayor confianza en la competición, mientras que formas menos autodeterminadas, como es la regulación externa o como es la de motivación, ha estado relacionada con sentimientos de mayor ansiedad en las competiciones. De igual forma, se ha determinado que los jugadores que reciben un feedback positivo presentan una mayor motivación intrínseca, así como que las relaciones sociales que se establezcan de forma positiva dentro del equipo o dentro del grupo deportivo incrementan en mayor medida la motivación intrínseca del deportista. Además, una alta motivación situacional se relaciona de forma positiva también con una mayor concentración en los partidos. De todo ello se desprende de forma general como necesitamos promover la motivación intrínseca de nuestros deportistas por medio de feedback positivo en los entrenamientos, por medio de favorecer relaciones sociales en el grupo deportivo, ya que todo ello nos va a derivar a una mayor concentración en los partidos y a llegar al partido además con una mayor concentración y con menores niveles de ansiedad. Como último punto, destacamos dos aspectos que consideramos importantes conocer para determinar un poco el grado de consecución o de asimilación de los conocimientos que hemos visto. En primer lugar, ser capaz de determinar qué aspectos teóricos convergen Emilia, aquí. Vale, cuando quieras. Vale, como último punto,
destacamos dos aspectos que consideramos importantes para poder determinar el grado de asimilación de los conocimientos que hemos estado transmitiendo en este tema. En primer lugar, sería determinar qué aspectos o en qué aspectos teóricos convergen las dos teorías que hemos estado viendo en este tema, la teoría de las metas de logro por un lado y la teoría de la autodeterminación por otro. Y en segundo lugar, ser capaz de determinar qué aspectos relacionados con la familia se deberían tener en cuenta para garantizar una mayor motivación autodeterminada en el jugador. Siendo capaces de responder a estas dos cuestiones, seríamos capaces de, o podremos determinar que, como digo, los conocimientos, la información que se ha dado en este tema han sido perfectamente asimiladas. Y con ello daríamos por concluido este tema. Muy bien. Nivel, donde aparecerían los mediadores relacionados con las necesidades psicológicas básicas, y hablaríamos de un tercer nivel que haría referencia a las consecuencias, tanto a nivel afectivo, cognitivo y conductual, que se deriva de la interacción que se produce entre esos determinantes o factores sociales y esas necesidades psicológicas básicas. Todo ello, Bayerand lo representó en un modelo jerárquico de la motivación que se encuentra dentro de esta teoría, de la teoría de la autodeterminación, y en la que, como podemos ver en la pantalla, aparecerían en un lado los factores sociales que hemos comentado, y por último lugar realizaremos un resumen y elaboraremos una serie de preguntas de control para determinar un poco el grado de consecución de los contenidos que hemos abordado. Dos van a ser los objetivos que vamos a perseguir. Por un lado, conocer la teoría de la autodeterminación y analizar su aplicación en diferentes situaciones deportivas, y por otro, reflexionar sobre las implicaciones prácticas que se derivan del análisis de la investigación sobre la motivación del deporte. Bien, pues si comenzamos ya con el primer apartado y recordando un poco lo que estuvimos viendo en la primera parte, es la teoría de las metas de logro, y en esta clase nos centraremos en la primera, en la teoría de la autodeterminación. Pues bien, según esta teoría, toda persona cuando va a intervenir en una determinada acción lo hace mostrando un determinado grado de compromiso, y ese compromiso se materializa en lo que es la motivación experimentada por el deportista. Esta motivación puede aparecer en una estructura jerárquica que opera en diferentes niveles. Así hablamos en un primer nivel, que estarían los determinantes relacionados con los factores sociales. Hablaríamos de un segundo tema. Vimos que existe una serie de teorías dentro de la motivación que han intentado explicar cómo poder garantizar la mayor motivación posible en nuestros deportistas. Estas teorías eran tres: la teoría de la autodeterminación, la teoría de las metas de logro y la teoría de la creencia de habilidad. Y, como decimos, intentaron explicar de qué manera los comportamientos de estos deportistas están relacionados o se relacionan con lo que ellos piensan, con sus condiciones y con las características personales, sociales y ambientales que les rodean, con el fin, como digo, de fomentar una mayor motivación en ellos. En la clase anterior estuvimos viendo la segunda de las teorías que aparecen en la pantalla. Bien, pues en esta clase vamos a ver la segunda parte del tema que lleva por título Clima motivacional y dinámica de grupos. Los contenidos que vamos a ver los podemos agrupar en torno a tres apartados. En primer lugar, veremos la teoría de la autodeterminación, teoría que, junto con la teoría que vimos en el primer tema, de la teoría de las metas de logro, conforman lo que se denomina las teorías de la motivación. En segundo lugar, veremos las investigaciones que hay en el ámbito del deporte en relación a esta teoría y qué consecuencias prácticas se desprenden de estas investigaciones.